bendigas. Algunas de nuestras hermanas no nos acompañan en esta mañana, están en el campamento y bueno, rogamos al Señor que ese haya sido un tiempo para ellas de edificación, de crecimiento y también de descanso y de compartir con otras hermanas y que vengan renovadas espiritualmente para la gloria de Él. Vamos a continuar con nuestro estudio, hermanos, y les pido que me acompañen por favor al libro de Apocalipsis. En el capítulo 3, el día de hoy terminamos este capítulo 3, este mensaje a las iglesias, o mejor, este mensaje a la iglesia. Y el día de hoy estaremos meditando en los versículos 14 al 22. Así que vamos a leer estos versículos, hermanos, y vamos a ponernos de pie para leer estos versículos, esta palabra, y rogando al Señor que estemos atentos, que la predicación sea una predicación bíblica, pero que nuestros corazones sean unos corazones atentos al mensaje, que el corazón esté centrado en poner cuidado al mensaje. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Padre eterno, Señor, tu palabra es expuesta cada domingo en este lugar y en otros lugares, Señor. Al leerla estamos leyendo, Señor, lo que se ha traducido desde el mensaje original escrito por aquellos hombres que fueron inspirados por ti para que dejasen estas palabras grabadas. Creemos que es tu palabra, creemos que es una palabra viva, que es una palabra eficaz para todo aquel a quien se le ha permitido ver y oír lo que viene de parte de ti. Pero también es efectiva para aquellos que no oyen, Señor, porque también tiene un propósito allí. Confiamos, Señor, en que esos propósitos tuyos son perfectos, aunque no los entendamos. En esta mañana meditamos acerca de este último mensaje que tú dejaste plasmado aquí para las iglesias de ese momento en Asia Menor, pero que, como hemos visto, es un mensaje para todos nosotros. Por eso te rogamos, Señor, nuevamente que sea tu palabra expuesta, tu mensaje, lo que tú pretendías o pretendes dejar grabado en nuestros corazones, que sea expuesto fielmente, pero que también, Señor, nuestros corazones estén atentos a ese mensaje, que no haya distracciones en las situaciones alrededor de lo que estamos haciendo en esta mañana, Señor, sino que sea solamente un corazón atento a lo que tú estás hablando, porque, Señor, de esta manera somos edificados. Así que te rogamos, Señor, que en esta mañana todos nosotros seamos, Señor, exhortados, llamados al arrepentimiento, confortados también, Señor, y consolados al conocer acerca de que ese llamamiento es por amor hacia los tuyos. Y que salgamos, Señor, renovados luego de oír tu palabra.
Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, tomemos asiento, por favor. Quisiera iniciar diciendo que si nosotros necesitáramos, necesitamos saber alguna información, muchas veces suceden cosas y nosotros necesitamos conocer la información de lo que sucedió, pero hay un asunto, y es que cuando la información es transmitida de alguien que le contó a otro, quizás la fidelidad en el mensaje se pierde, ¿no es cierto? Es muy importante quizás para poder saber realmente lo que sucedió y poder tener un testimonio fiel y verdadero, poder oírlo directamente de la fuente implicada en lo que está sucediendo, directamente de la fuente, y no alejados de la fuente y escuchando simplemente lo que se escuchó de uno y de otro. Esta introducción pequeña quiero que la tengamos en cuenta porque tiene que ver mucho con el mensaje que vamos a ver en esta mañana. Ya hemos pasado el capítulo 1 y en el capítulo 2 y este 3 por las 6 iglesias. En el capítulo 1 esa revelación majestuosa del Señor, poderoso, fuerte, eterno, glorioso, en el cual Juan al verlo cae postrado y después es levantado por el Señor diciéndole no temas. Y en el capítulo 2 y 3 todos estos mensajes a las iglesias. Y hemos llegado a esta última iglesia, la de la Odisea. Todas eran iglesias necesitadas de Cristo. Todas y cada una de ellas, el Señor les ha hablado acerca de una situación que tienen que no está bien en ellos. Y quiero repetir eso, todas, porque quizás hemos hablado o hemos escuchado que hay 2 iglesias a las que no se les dice nada que esté mal. Pero si lo vemos desde una perspectiva que quiero mostrarles, a todas el Señor les está mostrando que hay algo que no está bien. Todas eran iglesias confiadas en lo que tenían para sentirse bien, o desconfiadas e inseguras por lo que no tenían. Y ahí ya empezamos a ver cuáles son esas 2 que desconfiaban por lo que no tenían o se sentían inseguras. La iglesia de Éfeso confiaba en su gran discernimiento, ¿no es cierto?, de las obras y de la doctrina. Y ellos se sentían bien como iglesia por esta razón. En eso estaba su confianza. ¿Pero qué les faltaba? ¿O qué habían dejado? El amor. La iglesia de Esmirna, desconfiada. Si yo tuviera dinero y no fuera perseguida, quizás podría tener más seguridad, podría estar mejor, pero el Señor le tiene que decir a esta iglesia, tú eres rica. O sea que aquí ya estamos viendo que hay algo en esa iglesia que no estaba bien, porque ellos quizás dirían, si tuviéramos esto, estaríamos mejor. El Señor les tiene que recordar que su riqueza era porque lo tenían a Él. La iglesia de Pérgamo, confiada en su sabiduría y en la sabiduría humana, ¿recuerdan la explicación que se dio? Allí había una gran biblioteca y de hecho la palabra Pérgamo tenía que ver con pergamino, todo estaba como envuelto hacia el tema de la sabiduría humana y de lo que el hombre conocía y sabía. Y de hecho lo que el Señor les dice que está mal es que ellos han aceptado doctrinas y las tienen allí en medio de la iglesia. No tenían un gran discernimiento, dejaban entrar cualquier tipo de sabiduría humana dentro de la iglesia, y el Señor les tiene que decir que Él es quien discierne toda doctrina y todo corazón. Está la iglesia de Tiatira, que confiaba en que era necesario participar del mundo. ¿Recuerdan los gremios? Para poder tener sustento, y ellos toleraban eso quizás porque habían unos que sí participaban de los gremios y esos podían sostener la iglesia y además ayudar a otros hermanos. Entonces tolerémoslo porque eso nos trae a nosotros un beneficio. Ellos pensaban no está tan mal hacerlo, pero necesitaban poner los ojos en Cristo, quien ve los corazones y juzga correctamente lo que sí está mal y lo que no. Sardis confiaba en su buen nombre.
Un nombre que quizás tenía delante de los demás o para ellos mismos o que pensaban tener delante de Dios. Pero Él les recuerda que el buen nombre en el cual ellos se sostienen es en el de Cristo y que Él proclamaría o anunciaría o hablaría de ese nombre delante de su Padre, el nombre de ellos, ese nuevo nombre que les han dado a ellos, que es el de Cristo. La iglesia de Filadelfia, la otra iglesia desconfiada, porque ellos quizás pensarían si tuviéramos la fuerza de aquellos. Pero el Señor les dice, ¿recuerdan? Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Lo que les está diciendo es, no es por la fuerza que ustedes crean tener, es por mí, porque Él les dice antes, yo he abierto una puerta la cual nadie puede cerrar. Y por esa razón, aunque ustedes tienen poca fuerza, han podido guardar mi palabra, porque yo abrí esa puerta y nadie la cierra. De hecho, pensaban quizás que los judíos eran los amados de Dios, pero Él les dice, ellos tendrán que venir y reconocer que yo los amo a ustedes. Así que, hermanos, iglesias como la nuestra, que a veces pensamos que quizás por lo pequeños tenemos poca fuerza, la fuerza no depende de lo que nosotros tengamos, nuestra fuerza depende de Cristo, y que guardemos la palabra también descansa en la fuerza de Él. Y hoy llegamos a la iglesia en la Odisea, la última de esas 7, y algunos dicen que es la iglesia a la que Jesús se dirige con palabras más fuertes, ¿verdad? Ya las acabamos de leer. Habla incluso de que son vomitables y que producen náuseas. Quizás es la iglesia más conocida de esos mensajes. Hay versículos que son muy conocidos y también se hace un poco difícil de predicar, por lo que ya tenemos conceptos en nuestra mente acerca de esos versículos y interpretaciones que se han dado. Pero veamos entonces por qué Jesús le habla de esta forma a esta iglesia de la Odisea. Y el título para este mensaje en esta mañana es Cristo, la fuente original y verdadera. Cristo, la fuente original y verdadera. Y el primer punto es alejados de la fuente original y verdadera. ¿Qué pasa cuando estamos alejados de la fuente original y verdadera? Versículos 15 al 17. El Señor habla muy claramente allí, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, perdón, hasta el 16, dejémoslo ahí, esos dos, 15 y 16. Y lo primero que dice el Señor es, yo conozco tus obras. Nuevamente inicia con lo que le ha dicho a todas las iglesias. Lo que yo voy a decir, lo digo porque yo sé exactamente lo que está pasando con ustedes. No solo sus obras, sino el corazón de donde provienen esas obras. Él está diciendo, yo conozco lo que ustedes han hecho y por qué lo han hecho. Ustedes ven quizás solamente sus obras, pero acá Jesús les va a decir a ellos qué es lo que las obras y el corazón que ellos tienen dice acerca de ellos. ¿Qué es lo que Jesús ve cuando ve las obras de la Odisea? Porque es diferente lo que dicen, lo que decimos nosotros cuando vemos nosotros las obras nuestras. Es diferente a lo que dice Jesús cuando ve nuestras mismas obras, las mismas que nosotros estamos viendo. Él les dice entonces que no son fríos ni calientes. Y en estos versículos quizás nosotros hemos escuchado algunas prédicas en donde se dice que son dos extremos opuestos. Claro, desde la temperatura son dos extremos opuestos, lo frío y lo caliente. Eso es lo que se ha escuchado muchas veces. Quizás hemos oído que se dice que frío es estar como en el mundo, en las cosas del mundo, y caliente es estar en las cosas de Dios, ¿no es cierto? Y que entonces ellos están ahí en la mitad, como que un rato aquí, un rato allá. Eso es lo que muchos predicadores quizás han dicho. Pero lo interesante es que el Señor les va a decir, ojalá fueses frío o caliente. ¿Por qué le va a decir a una iglesia que ojalá fuese fría? O sea, que ojalá estuviese en el mundo. Entonces, más que estar hablando de dos extremos, tenemos que mirar de qué está hablando el Señor. Frío o caliente no quiere decir exactamente algo positivo y negativo.
Por lo que dije, dice, ojalá fueras frío o caliente. Entonces, no habla de dos extremos o polos, porque si no también, hermanos, se reduciría, si hablamos, por ejemplo, de mi efusividad al expresar las cosas de Dios, por ejemplo, la alabanza, cuando cantamos, tú eres frío, como que no levantas las manos, estás ahí, como si no quisieras cantar. Si fuera de eso lo que se está hablando, se reduciría a un asunto de pasión o de intensidad nada más. Ahora, desde mi perspectiva, y no quiero incomodar a nadie, pero desde mi perspectiva creo que si uno está realmente enamorado del Señor, eso produce también de todas maneras ciertas emociones y hay anhelo de hacerlo con cierta intensidad. Pero estos versículos no están hablando simplemente de una pasión o de una intensidad, está más relacionado a la fidelidad. A la fidelidad. Tiene que ver con el contexto de la ciudad. Y vamos a ver el contexto de la ciudad, porque el Señor está diciendo esto. Hay un tema allí con el acueducto en la Odisea. Ellos tienen un problema con el agua potable. No tienen una buena fuente de agua potable. Ellos están ubicados en una zona, en un valle, donde hay tres ciudades muy cercanas a unos pocos kilómetros. Una es Hierápolis y la otra es Colosas. De hecho, si ustedes ven la carta a los Colosenses, creo que el versículo 13 del capítulo 4, Pablo les dice a ellos que intercambien las cartas para que la que llegó a Colosas la lean en la Odisea y la de la Odisea la lean en Colosas. Están muy cercanos y hay un contexto cultural muy similar. Pero entonces ellos tienen ese problema del acueducto y resulta que en Hierápolis hay unas aguas termales que tiene propiedades sanadoras y hay gente que va allí por ese tema del agua. Pero en Colosas el agua que ellos tienen viene directamente de arroyos que están en las montañas y usted sabe que ese tipo de agua es fría. La de Hierápolis, agua caliente, la de Colosas, agua fría. Y entonces los de la Odisea, que es una ciudad con un poder adquisitivo, con dinero, ellos tienen capital para hacer cosas, han construido unas tuberías que traen el agua de ambos lados. Traen un agua desde Hierápolis, más o menos a 18 kilómetros de distancia. Y obviamente cuando el agua viene desde allí, caliente, pasa por toda esa tubería, 18 kilómetros, ¿cómo llega a la Odisea? Llega tibia. Y el agua de Colosas, que es fría, lo mismo, viene por esta tubería 9,5 kilómetros más o menos, y llega igualmente tibia a la ciudad de la Odisea. Un agua tibia, escuchaba en los estudios que hacíamos a alguien que mencionaba que incluso cuando él era niño, recuerda que cuando los niños tomaban algo, comían algo que les intoxicaba o les hacía sentir mal, les daban agua tibia para que vomitaran. El agua tibia parece que produce ese efecto. Entonces ellos están acostumbrados al agua tibia, ya se han acostumbrado, ellos los de la ciudad la beben así, pero visitantes no, porque al tomarla inmediatamente lo que hacían era escupirla. Ese es el contexto. El agua que tomaban los visitantes no daba buen testimonio ni del agua de Hierápolis ni del agua de Colosas, ¿sí? La tomaban y ni era caliente como allá, ni era fría como allá, no daba un buen testimonio. Pero los locales sí estaban acostumbrados y creían, estamos recibiendo las aguas de allí y las aguas de allá. Ellos ya se habían acostumbrado a esto. ¿Cuál es el problema del agua entonces? ¿Por qué no era un buen testimonio de ninguna de las dos aguas? ¿Por la temperatura? No, por la distancia que había de la fuente original. El agua que venía de una fuente, pero ellos estaban distantes a la fuente. Y por eso el agua no daba un buen testimonio de lo que traían de allá. El problema es la distancia que había de la fuente original. La distancia que hacía que el ambiente que rodeaba todo ese trayecto del agua afectara el estado de fidelidad del agua. Esa agua no daba un testimonio fiel por la influencia del ambiente que tenía alrededor mientras era transportada en la distancia.
e incluso se hacía vomitable. Así que Jesús está señalando esto. Es una iglesia que tiene un problema de no ser un testimonio fiel y verdadero. ¿Por qué? Porque están alejados de la fuente original y verdadera. Por la distancia que tienen con la fuente, y que esa distancia hace que el ambiente interfiera en la fidelidad del testimonio. Nosotros a veces nos envolvemos, hermanos, en el ambiente que nos rodea, y eso nos aleja de la fuente original, y nuestro testimonio termina siendo afectado. Ellos están engañados, influenciados por el contexto de la ciudad. Versículo 17: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Inicia Jesús con un porqué en este versículo, y lo que Él les va a decir es: yo les estoy diciendo a ustedes que no son fríos ni calientes, que son tibios, y les voy a decir la razón de por qué me doy cuenta de que ustedes son tibios. Bueno, obviamente Él ve el corazón, pero Él les va a hablar de las obras, porque es lo que nosotros vemos y es la forma como Él se comunica con nosotros. Él señala nuestras obras para apuntar a nuestro corazón. Jesús les va a dar la razón del por qué son tibios y por qué son vomitables. La Odisea es una ciudad rica y próspera. Es una ciudad en la que se entrecruzan varios caminos y hay prosperidad allí. Ellos tienen tres industrias principales. La primera industria es un tema como bancario. Hay prestamistas allí, hay un buen movimiento de dinero, y es una ciudad con bastante oro. Hay movimiento de oro y hay reservas de oro allí. La siguiente industria que ellos tienen y que de la cual se enorgullecen es la industria textil. Allí se cultiva o se criaban unas ovejas con lana negra, muy brillante, y ellos fabricaban ropa con lana negra que era apetecida en ese tiempo. Pero también la última industria en la cual ellos descansaban y se sentían orgullosos es la industria de la medicina. Tenían una escuela de medicina en la cual una de de los fuertes allí era la oftalmología, y ellos tenían este colirio con el cual pretendían o sanaban algunas enfermedades de los ojos para poder ver bien. Entonces esas son las tres industrias. Es una ciudad próspera por esas tres industrias. Hay riqueza allí, tanto que en el año 60 después de Cristo hubo un gran terremoto, y cuando hubo ese terremoto se destruyeron varias ciudades, entre ellas la Odisea, y los romanos quisieron ayudar para construir, levantar nuevamente las ciudades, y algunas ciudades obviamente recibieron ese dinero, pero los de la Odisea dijeron: muchas gracias, nosotros tenemos recursos para levantar la ciudad nuevamente por nuestra propia cuenta. Es más, ayudaron ellos a otras ciudades cercanas para poder ser reconstruidas. ¿Qué es lo que vemos entonces con eso? ¿Qué tenían ellos allí? Cuando le dicen a los romanos: no necesitamos de tu ayuda, autosuficiencia. Eran autosuficientes. Y ese es el problema, y ese es el contexto en el que está la iglesia de la Odisea, y ellos entonces también se sienten autosuficientes. No necesitamos de nada. Autoengañados. Tienen un concepto elevadísimo de sí mismos por lo que tienen. Y hermanos, aquí habla de riquezas. Es claro que está hablando de riquezas. Pero muchas veces nosotros nos hacemos un concepto muy elevado de nosotros mismos por muchas cosas, no solamente por las riquezas, ¿no es cierto? Y decimos: no necesito, gracias. Su testimonio no es refrigerio a la sed del hombre, ni la sanidad del dolor que tiene el hombre por estar alejado de Dios. Es un testimonio no fiel que dice: si tienes esto, estás completo. Ese es el testimonio que ellos están dando. Si tienes prosperidad es porque Dios te está bendiciendo y tu relación con Dios está bien y tú estás bien. Si estoy completo o lleno, no necesito de nada más. Y ellos tenían ese entendimiento: estamos perfectos, plenos, no necesitamos nada más. Y tenemos llenura muchas veces en muchas cosas, hermanos, que nos aleja de las fuentes originales. No sé, traten de pensar en algunas
cosas que nosotros mismos tenemos, que no tiene que ver directamente con las riquezas, aunque pueden ser cosas materiales, pero otras cosas en las cuales nosotros descansamos y creemos, yo estoy bien, no necesito de esto. Quizás ellos no lo están diciendo con sus labios, quizás ellos no están diciendo, Él les está hablando a una iglesia. Quizás ellos no lo están diciendo con sus labios, no necesitamos de nada, pero es algo que ellos dicen con su corazón, con su actitud, con lo que ellos hacen, la forma como se sienten, recordando el contexto de persecución. Por ejemplo, ellos no son perseguidos, seguramente se han alineado con el tema de la ciudad y no hay persecución para ellos, entonces ellos se sienten cómodos, seguros, estamos bien. Allá recuerden que cuando un cristiano, una persona decía soy cristiano y se mantenía firme en esto, su tema de sustento se hacía difícil. Pero esta iglesia dice yo soy rica. Ellos dicen ser ricos. Entonces sienten gozo, paz, están de buen ánimo, se sienten suficientes. ¿Qué me pueden dar a mí que yo no pueda tener o yo no pueda comprar? Contrario a Esmirna, en donde había ese desánimo porque no lo tenían. Y ahí es claro, hermanos, una persona que se siente muy bien porque tiene riqueza y siente que no necesita nada más, ¿está bien? No, está mal porque necesita de Cristo. Pero alguien que está en el otro extremo, que no tiene y dice, si yo tuviera lo que tiene aquel, ¿estaría bien? ¿Está en la misma posición? Igual. Así que Esmirna le pasaba eso, ¿no? Por eso él les dice, hombre, ustedes son ricos. Vean, desen cuenta que son ricos. O lo mismo la comparación Sardis y Filadelfia. Unos que se creían fuertes por el nombre que tenían y los otros que decían, por ejemplo, nosotros comparados con una mega iglesia, oh, si tuviéramos el nombre que tiene aquella iglesia, que todo el mundo la conoce y todo el mundo quiere ir allá, seríamos fuertes. Eso quizás pensaba Filadelfia, pero nosotros somos fuertes en Cristo. Él es quien da la fuerza, no el nombre que tengamos. Ellos creen estar bien, pero nuevamente son iglesia. Entonces el testimonio que ellos dan de una buena relación con Cristo es prosperidad material, bienestar, sin fanatismo religioso. Nosotros estamos bien, pero no necesitamos todas esas cosas. El agua, hermanos, sin estar cerca de la fuente, porque quizás ellos decían, no, yo no necesito estar metido en la iglesia todo el tiempo. Yo no necesito ir a todas esas actividades que organizan. Yo no necesito estar leyendo cada rato ni orando todo el tiempo. No, no necesito eso. Esos son fanáticos. Míreme cómo estoy bien. Un bienestar engañoso, ¿no? Acostumbrados al engaño del entorno, alejados de la fuente, el ambiente de la ciudad, que ha cambiado las propiedades del testimonio que puede dar esta iglesia y se ha hecho tibia y vomitable para Jesús. O sea, un testimonio no fiel. El Señor tiene una visión diferente de la iglesia en la Odisea, porque les dice entonces, allá en el versículo 17, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué palabras tan fuertes para esta iglesia? Qué contraste con lo que ellos creen que son. Cuán diferente nos ve Jesús a nosotros de lo que nosotros nos vemos. Pero gracias a Dios por su amor, Él nos muestra. Él se da cuenta de la iglesia que hay allí en la Odisea, pero no los deja ahí. Él va y les habla con estas palabras que parecen duras, quizás incluso molestan. Pero ¿cómo me va a decir esto a mí? O quizás desaniman. Porque de pronto yo puedo reconocer, oh sí, yo soy así, pero entonces ¿para qué sigo si soy así? Pero Él no nos deja ahí en esa posición. Es su amor el que está obrando para que podamos ver en qué lugar estamos y podamos avanzar. Están en una posición de orgullo por ellos mismos, pero Jesús le dice a esta iglesia
Ese orgullo que ustedes tienen es falso y ustedes, o es engañoso, y ustedes son dignos de lástima, miserables, esa es la palabra que utiliza allí, dignos de lástima. Y nos damos cuenta que Jesús usa, ¿se acuerdan que les hablé de las tres industrias? Jesús usa palabras que apuntan a las tres industrias. Les dice que son pobres, miserables, desventurados, les dice que son desnudos y ciegos además. Las tres industrias en las que ellos se sentían orgullosos, acostumbrados en lo que ellos han definido como estar bien, y les dice Jesús, ustedes no saben que no están bien, no están bien. Jesús ve dentro de nosotros, hermanos, ve nuestra situación, y es maravilloso que aún viendo eso se acerque para levantarnos y para ayudarnos, para santificarnos, aún viendo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Hermanos, cuando alguna palabra nos confronta de una manera fuerte y nos sacude, no deberíamos desanimarnos, deberíamos ver el gran amor del Señor por nosotros. Veámoslo de esa forma, eso nos ayuda, porque todos caemos en eso, todos tendemos a eso. Cuando se nos dice algo muy fuerte y no nos damos cuenta de que es verdad, nos desanimamos, pero el Señor lo hace con mucho amor. La iglesia tiene un llamado a dar testimonio de la verdad, del problema, de la necesidad del hombre, pero también de la solución. Donde es en esa solución, en Cristo, el hombre haya sanidad y refrigerio, porque el evangelio son buenas noticias. El hombre haya verdadera sanidad y refrigerio en Cristo, y nosotros debemos dar testimonio de esto. Pero si estamos alejados de la fuente, no damos testimonio ni de sanidad, aguas termales, ni de refrigerio, aguas frías. Así que, hermanos, es un llamado para nosotros. Es un llamado para que nosotros estemos vigilantes, para que estemos realmente en una buena relación, una relación correcta con la fuente. Buscar con toda nuestra fuerza esto y llenarnos de esto, para que en realidad no tengamos necesidad de nada, lo va a decir Jesús más adelante. Prácticamente aplicable a cada iglesia de las que hemos visto: discernimiento, conocimiento, riqueza, muchas cosas en las que ellos confiaban, pero que a la final, por estar confiando en eso que ellos tenían y que lo habían logrado por ellos mismos, no daban un buen testimonio de Cristo, del evangelio, de la reconciliación de Dios con el hombre, del problema del hombre y del amor de Dios para reconciliarnos a pesar de nuestra necedad. Así que, hermanos, muchas veces nos encerramos en un ambiente, por ejemplo, hemos visto nuestras iglesias últimamente muy encerrados en un tema tan académico, y nos sentimos confiados por todo ese conocimiento académico, y decimos, no, a veces, hermanos, es impresionante cómo uno va a consejerías bíblicas y la persona que llama a la consejería, yo les he dicho, normalmente son consejerías de personas en los matrimonios, es la consejería más común, y llama a alguno de los dos: pastor, necesitamos ayuda. Pero el que llama, cuando uno le escucha, ¿qué sucede normalmente? ¿A dónde va el agua sucia? Al otro. Es que aquel, ella o él hace esto, no hace esto, me mira así, me habla así, y toda el agua sucia va para allá. Uno habla con la otra persona y sucede algo similar, también el agua sucia va para el otro lado, aunque se reconocen algunas cosas propias, pero la carga de la culpa descansa sobre el otro. El Señor pues da sabiduría, ve uno quizás situaciones y alcanza a ver uno también situaciones en la persona que pidió la consejería. Y les menciona a uno conceptos bíblicos, principios bíblicos, y la respuesta que viene es la siguiente: sí, yo ya sé. Yo ya sé. Y entonces uno dice, pero ¿y entonces? Si ya sabe, está bien que lo sepa, pero está confiando en que su buen testimonio es en que ya sabe todo eso. Pero no se da cuenta, como dice Jesús, no sabes. Está alejado de la fuente
y cree que por su conocimiento, esa es su riqueza. Soy rico y me he enriquecido, no tengo necesidad. Ya sé eso, pastor, no tengo necesidad de que me lo repita. Me encierro en ese ambiente y me alejo de la fuente. Hermanos, es necesaria una correcta relación para no caer en ese autoengaño de la autosuficiencia, creyendo que estoy bien y que no necesito. ¿Cómo declara eso Jesús? Para él, vomitable. Quizás decimos, ese no es mi problema. Yo sé que dependo de Cristo. Aquí todos, yo sé que pregunto y todos diremos, yo dependo del Señor. No lo puedo hacer en mis fuerzas. Aquí no va a haber alguno que diga, yo lo puedo hacer en mis fuerzas. Estoy seguro de eso. Pero la pregunta es, ¿vivimos como si dependiéramos de Él realmente? ¿O vivimos dependiendo de nuestras fuerzas? ¿En qué eres rico? Diego, ¿en qué eres rico tú? ¿Qué te hace vivir como si no necesitaras? ¿Qué te hace estar alejado de la fuente original? Dinero, tus obras te hacen descansar, tu conocimiento, ¿qué te aleja de la fuente? Debemos pensar en eso, hermanos. ¿Qué me hace tibio? ¿Qué me hace no dar un buen testimonio de la sanidad y el refresco que trae el Evangelio y las buenas nuevas? Porque, hermanos, si nosotros hemos creído, para nosotros ha habido sanidad y refrigerio en Cristo. Y eso debería dar gozo y debería ser expresado en nuestra vida. No es un testimonio de nosotros mismos, es un testimonio de Cristo y lo que Él hace en una persona a la que Él viene. Sanidad y refrigerio, gozo, bienaventuranza. El siguiente punto entonces es cuando estamos cerca, creo que lo puse mal aquí, pero es cuando estamos cerca de la fuente original y verdadera. O lo que obtenemos cuando estamos cerca de la fuente original y verdadera. Y eso es el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, dice el Señor, compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Nuevamente las tres industrias en las que ellos se sentían muy orgullosos. Ese agua fría de Colosas entonces daba refrigerio, las aguas termales de Hierápolis daban sanidad, pero en la Odisea un agua que no refrescaba ni sanaba producía vómito, porque el ambiente cambiaba las propiedades y la hacía tibia. Y esa es la condición espiritual de la iglesia, es lo que le está diciendo Jesús a esta iglesia de la Odisea. Esa es tu condición espiritual, estás lejos de la fuente y eres tibio. Te sientes bien contigo mismo y esperas que Dios se sienta igual contigo mismo por lo que tienes. Pero entonces veamos lo que dice Jesús. En una correcta relación con la fuente original y verdadera, ¿qué deberíamos nosotros tener entonces para dar un buen testimonio? ¿De qué nos llenamos para tener un buen testimonio? ¿Qué debemos observar para darnos cuenta que el ambiente no me ha hecho tibio? ¿Qué debo observar yo para que mi testimonio, para darme cuenta de que mi testimonio sí puede estar siendo fiel y verdadero? Lo que necesitas para tu condición, dice el Señor, es la gracia de Dios. Es la provisión sobrenatural de Dios para suplir esas necesidades. No solo sabe lo que nos pasa, sino sabe qué hacer. Viene y dice, esto es lo que necesitas. Cristo les ofreció la verdadera alternativa espiritual para su problema, usando como referencia nuevamente las tres industrias que a ellos les daba orgullo, los llenaba de orgullo. Compren de mí, dice el Señor. Y quizás obviamente es un grupo de personas acostumbradas a comprar. ¿Cuánto vale? Yo lo puedo pagar, no necesito que me lo den, yo lo puedo comprar. Leímos Isaías 55, los versículos, o leímos todo el capítulo.
Y allá el Señor también invita y llama a que vengan y compren, pero dice compren sin dinero. Compren sin dinero. Pero ¿qué se necesita para ir y comprar? ¿Qué dice Él? ¿Cuál es la condición? Venid a las aguas, pero Él dice al principio a todos los sedientos. Vengan a la fuente original y verdadera. Pero para poder ir a la fuente original y verdadera yo debo reconocer que estoy sediento. ¿Qué pasaba con la Odisea? No necesito de nada. Ellos no se sienten sedientos. Yo debo reconocer que estoy con sed para ir a la fuente. El asunto también es, hermanos, que nosotros no buscamos de Dios. Él dice, vengan a la fuente, pero la verdad, si le seguimos leyendo ahí en Isaías, él habla de que para que nosotros vayamos a esa fuente debemos oír su palabra. Y para que oigamos, ¿quién fue el que se acercó primero? Él fue el que vino primero a nosotros. Él viene a nosotros. Él es el que se acerca a nosotros. Debemos reconocer que estamos sedientos, pero eso lo hacemos cuando Él ha venido ya a nosotros y empezamos a oír su voz. Es algo que estaba allí en esta iglesia, ese problema. Ellos no reconocían estar sedientos, ellos creían que estaban bien. Por eso viene aquí Él y se acerca y les menciona tres cosas que ellos necesitan y que la única parte, el único lugar en donde lo obtienen es en Cristo. ¿Y cuáles son esas tres cosas? Oro refinado en fuego, vestiduras blancas y colirio para los ojos. El primero, el oro refinado en fuego. Ellos tenían una idea de ser ricos y esa idea, por la fuente de donde la toman, esa información, es ese contexto inmediato, la ciudad. Ser rico es tener mucho oro y está relacionado con ese movimiento financiero de la ciudad. Pero Jesús les da su concepto. Ustedes son desventurados, miserables y pobres. El oro refinado. El oro refinado es un oro que es pasado por el fuego para quitar la suciedad. Así que es un símbolo de pureza en la Biblia. Para dar un testimonio fiel y verdadero, nosotros necesitamos ser purificados en nuestro corazón. ¿Cómo nos purifica el Señor? Si usted tiene su Biblia ahí, hermano, acompáñeme a Primera de Pedro, en el capítulo 1. Principalmente el versículo 7, aunque todos estos versículos apuntan hacia lo mismo. Pero el versículo 7 en Primera de Pedro, capítulo 1, dice lo siguiente: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, nuestra fe es probada por el fuego también. ¿Y de qué se trata entonces ese fuego? Es una analogía de cómo Dios purifica a los suyos a través de las pruebas y tribulaciones, para que podamos vivir siendo un testimonio fiel. ¿Anhelamos ser un testimonio fiel de Cristo? Ayer estaba reunido con unos familiares y había unos que no veía hace mucho tiempo, viven en otro país y están acá de visita. Y una tía me dice: Dieguito, usted se parece a Moisés. Y yo le dije: pero debo parecerme a Jesús. Ese es el testimonio que debemos dar, el de Cristo, el carácter de Cristo. Y para eso necesitamos ser purificados por el fuego, por las pruebas y las tribulaciones, para que podamos vivir siendo un testimonio cada vez más fiel. Pruebas que evidencian las impurezas en nuestro corazón. Cuando pensamos todo está bien, hermanos, necesitamos ser pasados por la prueba. ¿Han escuchado de un pastor en estos días que hay un revuelo acerca de una situación muy conocido? Pues bueno, es triste cómo como cristianos caemos encima de alguien que ha resbalado. ¿Y cuánto se habla? Escuchaba pastores que yo he manifestado aquí que no me gusta escuchar mucho por esa forma de tratar a los demás.
Y precisamente escuchaba a uno de ellos cómo hablaba de este hombre. Quizás este hombre no ha sido pasado por una prueba donde haya una tentación para él tan grande que incluso caiga de la misma manera. Que Dios lo libre. ¿Creemos estar bien? Quizás muchas veces no hemos caído en cosas porque el Señor nos ha guardado de tentaciones en las cuales nosotros seríamos muy débiles y caeríamos. Pero hay momentos en los que el Señor utiliza esas pruebas para purificarnos y es seguramente lo que está sucediendo allí. Hay purificación también en medio de esto. David, ¿acaso no cayó en algo similar y fue purificado por medio de esto? Nosotros debemos evitar caer. No es que, bueno, creo que el Señor aquí me va a purificar, vamos entonces, porque no estoy diciendo eso. Pero el Señor utiliza nuestro pecado, que es nuestra decisión desde nuestra naturaleza pecaminosa, que también termina siendo una prueba por las cosas que vienen y las consecuencias, y purifica nuestro corazón. Nos hace ver que había cosas en Él que quizás pensábamos que no estaban, pero también situaciones difíciles, de enfermedad, de economía, de relaciones, para ser purificados. En Santiago 1, 2 al 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis que perfectos y cabales. Buen testimonio, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Para que seas, ¿qué dice Jesús aquí en estos versículos? Para que seas rico. Rico, eso es ser rico. El ambiente los ha hecho tibios. Del ambiente del que se han rodeado, el que les rodea, y se han permeado, alejándolos de la fuente, expresan ese concepto de riqueza. Pero Cristo les dice cuál es la verdadera riqueza. Un testimonio fiel a la verdad de lo que es Cristo, de lo que es el Evangelio, del amor de Dios. Y obviamente también de la ira de Dios. Nosotros hemos sido salvados de esa ira y eso debe dar gozo también a nuestro andar. Un concepto de riqueza de Jesús que es diferente. En Efesios 3:8 se habla de las inescrutables riquezas de Cristo. En Él tenemos verdadera riqueza, hermanos. Nos sentimos pobres, quizás estamos como la iglesia de Esmirna, a la que el Señor le dijo: tú eres rico. Tú eres rico. El tener una correcta relación con la fuente original y verdadera, hermanos, nos perfecciona, como el oro que es refinado en el fuego. Y eso nos debe animar. Si hemos estado pasando por un momento en el que el Señor ha estado mostrando que no estábamos tan bien como creíamos, que estábamos descansando en algo que creíamos que era nuestra riqueza, hermanos, siéntase gozoso, porque es el Señor hablando a su corazón para perfeccionarlo, y eso es amor de Cristo por nosotros. Así que tome ánimo en el amor de Él. Damos testimonio de nuestra necesidad, hermanos, de ser transformados. Y de que por medio de situaciones que podemos ver como no buenas, Dios nos transforma haciéndonos como Cristo. Somos dependientes de Él y eso requiere una correcta relación con la fuente, que ya vamos a ver cuál es esa correcta relación. En el versículo 18 habla también de vestiduras blancas y ya hemos mencionado aquí, en otros versículos lo ha mencionado, acerca de las vestiduras blancas, y marca un contraste con la lana negra que ellos fabricaban, o con la cual fabricaban prendas de vestir allí. Vestiduras negras y brillantes que eran apetecidas. Pero Jesús les dice que aunque visten esos trajes que son deseados por todos, ellos están desnudos. Y esa es una referencia a su pecado, a cómo se reconocieron allá también en Génesis, en Edén. Adán y Eva se reconocieron desnudos delante de Dios. ¿Y qué sintieron? Vergüenza. Nuestro pecado avergüenza.
Cuando nosotros estamos muy conscientes de que estamos haciendo algo escandalosamente pecaminoso, nos escondemos como seres humanos. Si una persona le está siendo infiel a su pareja, no lo hace delante de todos, se esconde, busca hacerlo lejos, porque el pecado avergüenza. Normalmente lo escondemos, no deseamos que se descubra, avergüenza, y eso es desnudez. Al ser descubiertos, creo que incluso esa es la sensación de desnudez, pero somos vestidos de Cristo. Como cristianos nosotros somos vestidos del nuevo hombre y nuestra vergüenza es cubierta por la justicia de Cristo delante de Dios. ¿Qué es lo que hizo Él allá con Adán y Eva? Él les dio realmente con qué poderse cubrir. Esa vestimenta tiene que ver con la identidad también, porque el Señor quita la cubierta que tenemos nosotros, que es la de ese viejo hombre viciado, corruptible, y nos viste del nuevo que es perfecto y glorioso. Eso obtenemos de la fuente original cuando hay una correcta relación. Purificados como el oro en el fuego y vestiduras blancas, eso da buen testimonio. Esas vestiduras blancas reflejan la justicia de Cristo que es acreditada a nosotros, puesta en nuestra cuenta, es imputada a nosotros, y eso es lo que llamamos la justificación. Es impartida a nosotros en lo que llamamos también, es aplicada a nosotros en la salvación, pero es también impartida a nosotros por medio también de la santificación. Y estas, hermanos, son vestiduras de santidad, vestiduras de virtud, la justicia de Cristo en nosotros. Damos testimonio de nuestra condición, de nuestra necesidad y de que no tenemos nada ni logramos nosotros nada fuera de Cristo. No tenemos nada ni logramos nada para que Dios nos vea justos. Solo en Cristo es posible y somos dependientes de Él. Eso requiere una correcta relación con la fuente. El colirio, para que podamos ver bien, tener un buen entendimiento, ver las cosas como Cristo las ve, no ser ciegos. Porque el hombre cuando no está en Cristo es ciego, aunque cree que ve. Entendimiento y discernimiento, no confiar en la sabiduría del mundo. Damos testimonio de que la forma como nosotros vemos las cosas no es correcta y que dependemos de Cristo para ver correctamente. Somos dependientes. El hombre muestra su gloria en sus logros, en lo que tiene, pero nuestro testimonio, hermanos, es de Cristo y eso requiere una correcta relación con la fuente. Que esa fuente nos hace verdaderamente ricos, nos viste realmente y nos permite ver las cosas de forma correcta. ¿Quién es esa fuente, hermanos? Obviamente lo sabemos, pero ese es mi tercer punto. Cristo, la fuente original y verdadera, que es el título del sermón. Cristo, la fuente original y verdadera. Y quiero empezar por el versículo 14. ¿Cómo se presenta Jesús allí? He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Él es el testigo fiel, verdadero y original, porque dice: yo soy el principio de la creación. No hay otro lugar en donde encontremos la fuente original sino en Él. Él es el que da origen a todo lo creado. Él es la fuente. Él es la verdad. Él es el testigo fiel. Él es el amén. Cuando nosotros decimos que algo es cierto, ¿qué decimos? Amén. Pues cuando Dios habló, el amén es Cristo. Él es la confirmación de que todo lo que dijo Dios es cierto, es verdadero, es la validación de la verdad. Cristo es el amén a todo lo dicho por Dios. Cristo es quien dijo: todo lo dicho es verdad y aquí estoy yo que soy el amén. Toda su obra hablaba de la verdad y toda su obra validaba la verdad, que es la palabra de Dios. No hay verdad fuera de Dios y Cristo se presenta como el amén, como la validación y la confirmación de la verdad de Dios. Él es el amén. Él es el testigo fiel y verdadero, hermanos. Cristo es el verdadero Israel.
Dios le había dicho a Israel: ustedes son mis testigos, pero Cristo es el verdadero testigo, la verdadera vid. Cristo fue testigo de la gloria de Dios, fue testigo de la gloria de Dios en la tierra, cuando vino, hecho hombre, hecho carne, vivió y murió por su iglesia, y ahora es testigo por medio de su iglesia, porque es Él quien la sostiene y quien mora en ella. Pero ahora también es testigo en el cielo. ¿Testigo de qué? De todo lo que el Señor ha dicho. Ustedes están apartados de mí. El hombre se hizo rebelde y necesita de mí. Porque ustedes, para estar bien, necesitan tener una relación conmigo, pero ustedes se hicieron rebeldes y no la tienen. Pero Él ahora, hecho hombre, sube al cielo como hombre, en carne, y está sentado a la diestra del Padre. Dios y Cristo como hombre. Y eso es testimonio de la reconciliación de Dios con el hombre. Él es testigo acá en la tierra y es testigo en el cielo, fiel y verdadero. Amén. Él es el amén. Es el testigo verdadero de Dios. Es el principio de la creación. La creación toda habla de la gloria de Dios, de su grandeza, y el principio generador de la creación es Cristo. Obviamente no el primer creado, es el principio del cual partió todo lo creado. Él es la fuente de creación. Él es la fuente original. Si hay alguien que puede dar testimonio fiel y verdadero, es la fuente original de donde surgió todo. La creación habla de la gloria de Dios y da testimonio, pero el principio es Cristo. Así que Él es el testigo original, hermanos. Cristo se manifiesta como ese testimonio de la verdad fiel, verdadero y original. No podríamos dar testimonio entonces apartados de Él, alejados de Él, y eso es lo que Él está señalando a la Odisea cuando Él les dice: yo conozco tus obras. Lo que Él está diciendo: voy a hablar yo, que soy el testigo fiel y verdadero. Quien les dice: tu testimonio no es correcto, tu autosuficiencia es engañosa, tu no dependencia de la fuente original es vomitable, es el testigo fiel. Son palabras fuertes. ¿Hemos sentido eso alguna vez? Por medio de algún mensaje, por medio de algún hermano que nos habla. Esperamos obviamente que sea Dios hablando con amor, no el hermano quizás tampoco en esa posición incorrecta, pero si es Cristo y lo hemos sentido así, Él nos está hablando con amor y es la fuente original que nos está hablando a nosotros. Que quizás creemos que estamos bien por cosas que tenemos y Cristo nos dice: no lo estás. Y si lo dice Él, que es el testigo fiel y verdadero, Él es la verdad. Y deberíamos entonces, hermanos, estar atentos a su palabra. Por eso Él va a decir más adelante: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, pero aún no hemos llegado allí. Ya lo explicaremos. No nos deja donde estamos, hermanos. Quizás al señalar nuestro pecado, como lo está haciendo con la Odisea, de una manera tan fuerte, quizás al señalarlo de esta manera tan fuerte, nos derrumba, pero Él no nos deja allí. Él nos levanta y nos dice lo que necesitamos, y lo ha hecho. Y Él está diciendo que al que Él ama, dice en el versículo 19, lo reprende, y esa palabra aquí traducida como castigo es: lo disciplino a todos los que amo. Yo lo reprendo y lo formo. Podemos ver, hermanos, una distinción acá, que yo sé que la sabemos, pero no está mal recordarla. Jesús no dice amar a todos. Él tiene una relación diferente con aquellos a quienes ama. Si amara a todos, no tenía que dar claridad aquí de con quienes Él tiene este tipo de relación. Quizás la primera reacción cuando se nos señala esa falta entonces es esa de molestia, de justificación, de alejarnos, de desánimo, pero debemos entender que Él lo hace porque nos ama. Al que ama, Él reprende y corrige y disciplina y forma. Al que ama, Él santifica.
Debería gozarme, hermanos, en la corrección de Él. El amor de Cristo es particular por su esposa. Él no ama a toda la humanidad, Él ama a su esposa, que está integrada por los suyos, y es la iglesia. Así que el amor de Cristo es particular por su esposa. Cristo como esposo ama a su esposa, no a cualquiera, a su esposa, y la santifica. Y eso lo hace por medio de una relación íntima y personal. Así que si hemos creído, hermanos, somos de este grupo de los que Él ama. Si Cristo te ha hablado fuerte es porque te ama. Él odia, no ama a los que no son de Él. Y no amarlos es dejarlos en su necedad. Así que si no nos ha dejado en nuestra necedad, cuánto amor por nosotros. No nos deja con un corazón duro. Acá Jesús usa el lenguaje similar al de Hebreos, allá en Hebreos 12, cuando habla de la disciplina. Él corrige, Él disciplina. Jesús es Dios y Dios nos ha adoptado como hijos suyos en Cristo. Jesús como esposo se da por la santidad de su esposa y Dios como padre disciplina a sus hijos en ambos casos por amor. Y hay entonces un llamamiento ahí en el versículo 19 al arrepentimiento y a ser celosos. Un llamado al arrepentimiento, ya que seamos celosos. Arrepentimiento por la autosuficiencia. Arrepentimiento por habernos sumergido en un ambiente en el cual nos llevó a confiar en nosotros mismos, en la obra nuestra, en lo que nosotros hacemos o tenemos, y nos alejó de la fuente original y verdadera. Dios no derramará su ira, hermanos, sobre quienes están en Cristo. Dios no nos enviará a nosotros al infierno. Él nos santifica y nos dice: sean celosos, anhelen con fervor el ser testimonio fiel por la relación con la fuente que soy yo. Anhelen estar cerca de la fuente, conectados directamente a ella. Es su voz llamando al arrepentimiento. ¿Y de qué manera sucede entonces esto? El famoso versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. De esta manera sucede esto. Para observar bien este versículo, ¿podríamos usarlo para la evangelización? Personalmente creo que sí, pero no presentando a Jesús como alguien que está rogando en la puerta a ver si lo dejan entrar. Porque ¿quién oye su voz? Los que son de Él. Pero para poder entender el versículo en donde está, que es en este contexto de la Odisea, debemos entender entonces que Jesús le está hablando a una iglesia, a alguien que ya ha creído, no a alguien que va a ser evangelizado. Una iglesia que se ha alejado de la fuente, o mejor, que han pretendido andar alejando a la fuente de ellos. ¿Sí me explico? Cuando ellos han confiado en ellos, lo que han hecho es alejado a la fuente. No porque Cristo pueda ser alejado. Cristo no puede ser sacado por nosotros de la iglesia. Cristo no puede ser sacado de dentro de nosotros por nosotros mismos. Pero ellos están viviendo como si lo hubiesen alejado, porque están así confiando en ellos mismos y en lo que ellos han hecho. Espero hacerme entender. No tenemos la capacidad de sacar a Cristo de su iglesia, pero el testimonio que ellos están dando es un testimonio en su autosuficiencia y han dejado a Cristo afuera. Esto es lo que hace Jesús entonces. Él viene y llama como si estuviese afuera. Llama al arrepentimiento, y por el contexto al creyente lo está llamando para su santificación. Los que son de Él, solo los que son de Él, oyen su voz. No es un ruego para ver si a Él, que es el dueño, lo dejan entrar. Es un llamado para los suyos, y lo que causa oír su voz para los suyos es que la puerta es abierta. Sí o sí, no hay otra opción. La apertura de la puerta es un resultado de oír su voz. Podríamos decir incluso que quien la abre entonces es Él. De hecho, ¿recuerdan a la iglesia de Filadelfia que le dijo: yo soy el que tiene la llave de David, el que abre
y ninguno cierra. Hermanos, cuando Él viene a llamar a uno de los suyos, esa puerta se va a abrir porque Él va a oír su voz y la puerta será abierta. Y Él dice que Él entrará y cenará con Él y Él con Cristo. Eso es lo que hace Jesús entonces. Llama al arrepentimiento y por ese contexto el creyente entonces está siendo llamado a ese arrepentimiento. Sin Él en nosotros el testimonio sería distorsionado, diferente, no verdadero, no fiel. No podemos desconectar el testimonio por medio de las obras de un corazón formado a la imagen de Cristo. Las obras nuestras están conectadas directamente a que Cristo está siendo grabado en nuestro corazón. Solo si Él es el que está haciendo la obra por medio nuestro, es testimonio fiel, porque yo no soy el testigo fiel, es Él. Por eso Él debe morar en mí. Y por eso dice ahí, entraré en Él. Entraré en Él. No soy yo el que doy testimonio, es Él. Pero para eso necesitamos una relación correcta con la fuente. Alguien que quiere dar testimonio por sus obras, por sus bienes, por lo externo, sin Cristo adentro, da testimonio es de sí mismo. De hecho, esto es lo que dicen los de la Odisea, ¿no? Soy rico, pero ¿qué dicen ellos? Yo me he enriquecido. Yo lo he hecho. Esto que tengo, mire, he sido yo. Y después quizás nombran por ahí al final de la oración a Dios. Pero en su mente está que ha sido el gran esfuerzo de ellos. Cristo llama a la puerta porque mi concepto de estar bien hizo del centro de mi vida algo diferente a Cristo. Es como si hubiera sacado a Cristo de mi vida, lo hubiera sacado afuera y por eso Él está ahí llamando, como si esa fuera la condición. La idea que debe estar en nuestra vida constantemente es la siguiente, hermanos. Necesito tener comunión con Cristo cada minuto de mi vida. Él estando en mí y yo en Él, oír su voz, la cual produce esa comunión. Porque Cristo es la fuente original y fiel de vida, de la verdad, de sustento, de conocimiento, de sabiduría, de todo. Un conocimiento académico sin Cristo en mí no es testimonio de Cristo, es testimonio de lo estudioso que soy yo. Así que la autosuficiencia no da buen testimonio, hermanos. Es necesario reconocerme desde adentro, no solamente verbalmente y mentalmente, sino desde mi ser, desde lo más interno mío, dependiente y necesitado y pobre espiritualmente, dependiente de Cristo. La fuente debe estar dentro de ti. Y entonces, hermanos, cuando la fuente está dentro de mí, ¿qué pasa? ¿Qué dice Juan 7:38? Que de nosotros fluirá ese testimonio como agua viva. Agua como la de la Odisea, tibia, no, porque ahora la fuente está dentro de nosotros. Agua que refresca y sana y da testimonio fiel y verdadero, porque es Cristo en nosotros. Agua que da testimonio fiel y verdadero, porque es la fuente original y verdadera en cada uno de nosotros. Su fuerza en nosotros, su riqueza en nosotros, su sabiduría en nosotros, su amor, su vida y su justicia y su nombre en cada uno de nosotros. ¿Qué hace la fuente entonces? Viene a nosotros. Cuán maravilloso es esto. He aquí estoy a la puerta y llamo. Él viene a nosotros. No estás confiando en mí, estás dependiendo de ti, crees tener lo que necesitas, pero no estás viendo bien, no refrescas, no sanas, no das testimonio fiel. La autosuficiencia te está haciendo inútil para dar testimonio. No nos conectamos a la fuente por medio de una tubería a la distancia, sino que es comunión íntima. Cenaré con Él y Él conmigo, sentados a la mesa, intimidad, familiaridad, comunión.
Cristo en nosotros y nosotros en Él. Quien pretende dar testimonio pero está alejado de la fuente no será testigo fiel. Hermanos, la única posibilidad, la única cura es estar conectados estrechamente en comunión a la fuente que es Cristo. Para eso necesitamos ir a la Escritura, para eso necesitamos orar, para eso necesitamos congregarnos cada vez que podamos, anhelémoslo. Dice él, sean celosos, anhele estar aquí escuchando de él. Es por medio de la palabra y el Espíritu Santo que se graba Cristo en nosotros. Juan 16 lo dice así. De allí, hermano, todo lo que va sucediendo en nosotros y el testimonio fiel y verdadero entonces será natural y constante. Y esto es un constante recordatorio de nuestra necesidad de Cristo. Nos debemos alimentar de Él constantemente. La Santa Cena es un símbolo de ese alimentarnos de Él constantemente. Es un recordatorio de esa necesidad y privilegio de estar a la mesa con Él y alimentarnos de Él. Así que luego de oír su voz, antes que alejarnos, debemos ser celosos y arrepentirnos y entrar en esa comunión estrecha. O mejor, experimentar esa comunión nuevamente y ser conscientes de ella y de esa dependencia que tenemos de Él. Hermanos, esa comunión será plena y constante cuando estemos sentados en su trono. Versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No solamente en la mesa para comer, sino ahora en el trono también. Comunión perfecta, estrecha, irrompible, eterna. Al que venciere. Así como Él venció y ahora exaltado está sentado en el trono del Padre en carne como testimonio de que la promesa de Dios de restaurar la relación de Él con nosotros es verdadera. Así estaremos nosotros allí. Así que, hermanos, como conclusión, cualquiera de las fuentes de las que tú estés bebiendo apartado de Cristo está contaminada, está sucia, es una fuente corrupta. Cualquier riqueza que busques aparte de Cristo nunca te llenará y seguirás siendo pobre. Cualquier vestidura que trates de ponerte que no sea la justicia de Cristo no es considerada vestidura ante los ojos de Dios. Seguiremos estando desnudos si no es Cristo quien nos viste a nosotros. Cualquier colirio que trates de ponerte en los ojos, cualquiera de los libros que trates de leer, donde sea que estés buscando aprender y obtener sabiduría y discernimiento, si no está basado en Cristo y en el temor y el amor al Señor, es necedad y no es sabiduría, y seguiremos siendo necios, y entonces seguiremos siendo testimonio no fiel en todo lo que hagamos. Hermanos, que nuestras palabras no sean soy rico y me he enriquecido, sino que nuestras palabras sean Cristo, lo hiciste en mi lugar y ahora lo haces en mí. Mi necesidad constante eres tú. Amén. Puestos en pie, hermanos, para orar. Padre eterno, Dios, reconocemos, Señor, que sin ti hay pobreza en nosotros, independientemente de la cantidad de cosas que tengamos. No podemos considerarnos ricos apartados de ti. El mundo nos envuelve en un ambiente en el cual nos hace sentir que si tenemos ciertas cosas estaremos bien. E incluso atribuimos esas cosas a nuestra relación contigo, pero tú hoy nos dejas claro, Señor, que eso no es un testimonio verdadero de la relación contigo, ni de lo que tú viniste a hacer en el mundo. La única forma en que podemos tener un testimonio fiel y verdadero es que el testigo fiel y verdadero, original, de quien partió toda la creación, el principio creador, more en nosotros. Que sea quien haga las cosas a través nuestro, es la única manera en que podemos ser un testimonio fiel y verdadero, refrescante y sanador para un mundo que tiene necesidades
o mejor, una necesidad de ti. Así que te rogamos, Señor, que podamos ser conscientes de aquello que nos ha alejado de la fuente original, que nos hace confiar en nosotros mismos, que nos hace descansar en lo que tenemos, sea material o inmaterial, pero que nos hace creer que por eso estamos bien y nos aleja de la fuente y no nos permite dar un testimonio fiel y verdadero de ti. Porque para eso, Señor, hemos sido constituidos como iglesia, para ser testigos de quién eres tú, de tu gloria, de tu ira para el pecador no arrepentido y de tu amor para aquellos a quienes llamas al arrepentimiento. Que podamos ser, Señor, cada vez un testimonio más fiel a tu verdad, a tu palabra. Y eso significa entonces, Señor, que cada vez Cristo sea más formado en nosotros, que haya anhelo en nosotros por estar cerca, Señor, a cada momento que podamos relacionarnos contigo. Que no haya nada, Señor, que se presente como más valioso que esto, para que podamos estar como iglesia reunidos, conociéndote por medio de esa relación, y que de esta forma, Señor, cumplamos con el propósito para el cual fuimos creados. Te lo rogamos, Señor, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Señor les bendiga.